Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Amiga. ¿Qué onda, Yanis? ¿Qué onda, Laura? ¿Cómo Hola, estás? Muy bien, muy emocionada. Bienvenida a este aquelarre sobrenatural, oye. Gracias, me encanta. Me encanta que saque la re. Sí, Oigan, lo es. Pues tenemos en este programa, en esta noche, a la querida Laura Baeza, que yo no la conocí en persona. Te sigo ahí en las redes sociales. Bueno, ya te había visto tal vez alguna Sí, vez, sí, pero sí. así de que Ajá, de cotorreo. vamos a cotorrear. Sí. No. Laura Baeza es una escritora mexicana originaria de Campeche y además de ser escritora, también es una amante del violín, es violinista y ha escrito los libros Época de Cerezos de Editorial Paraíso Perdido, que ya estuvo Antonio También, Marx ajá. de Paraíso Perdido. Nuestro querido hace- editor. Sí, el editor, saludos, editor. Y recientemente acabas de publicar con Alfaguara Niebla Ardiente. güey. Exacto, sí, mi ¿Qué primera perra? novela. Pues ahí, ya Ahí ves. nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, Avanzando. Ahí casual. nomás en Alfaguara, sí. Qué loco, ¿cómo te sientes, güey? ¿Qué se siente acá publicar acá chingón desde hace tanto tiempo? Pero además has ganado premios, tú estás en todos lados. Sí, por supuesto, es que no hay de otra. Hay que hacer un poco de todo. Y vendo Avon ajá, también, Y vendo ¿no? Avon. Bueno, solía vender Avon. Ay, súper contenta, muy emocionada porque, así como diría Pati Chapoy, muy extraño, pero muy interesante. Es Pues muy extraño, es emocionada extraño. porque es una editorial a la que yo admiro muchísimo y admiraba desde que era niña, y que mi primera novela haya salido ahí, estoy como, wow. No me la creo, pero ya me la voy creyendo. Qué ya. felicidad, Ya es momento. sí. Y además le ha ido súper bien. Yo he visto que Sí, está sí, ahí sí. por todos lados, rolando. Ahí anda dando vueltas. ¿Puedes contarnos un poquito de qué va Niebla Ardiente para la banda? Para que vayan a comprarlo Sí, después de vayan este a programa. comprarla y por favor lean autoras vivas y gente que está haciendo cosas. Pero lean autoras principalmente. Se trata sobre una mujer que busca a su hermana que está muerta, pero la ve en un noticiero 10 años después de su desaparición. Entonces significa que está muerta o no, o quién es esa mujer a la que ha visto. Y a través de una investigación periodística que llevan a cabo su pareja y otro periodista en México, porque ella radica en Barcelona, hace una reconstrucción de la vida de la hermana, y a través de eso también intentan como pues seguir los pasos de qué fue lo que sucedió con ella en los últimos meses de su vida. Órale. Ajá, bueno, y para esto, pues la hermana desaparecida y dada por muerta padeció esquizofrenia infantil. Y ese es como el detonante para que la vida de esta familia fragmentada comience a irse por pues senderos que ni ellos mismos pueden reconocer. ¿Cuánto tiempo te tomó el proceso de la novela, güey? Es que fue un proceso que yo divido en 3 partes. Cuando comencé a escribirla, bueno, cuando comencé a pensarla y a obsesionarme con la idea, fue en el 2013 más o menos. Y luego no me salía y caí como en no una depresión, pero ya estaba así como que ya no voy a escribir, la odio, no sé qué. Pero luego tuve así como un breakdown y me dediqué a escribir, y la escritura me tomó como 6 semanas más o menos, y después la edité. Pero editarla y trabajar con ella y dejarle lo que sirve y quitarle lo que no, eso me tomó más de 1 año, yo creo que como 2 años. Wow. Entonces sí fue un proceso bastante largo en tanto pensarla y editarla, y la escritura pues fue lo único que salió así, como tenía que salir rápido. ¡Qué loco, güey! Qué ¿Qué es lo locura. que comentabas Sí. ese día con Ave, no? También malo de, ¿qué onda cuando la idea no te sale, Sí. güey? De pronto te vas por otro lado. Sí, ¿no? es frustrante. O sea, si quieres escribirlos es frustrante porque no sabes qué hacer y dices, ¿podré escribirla? ¿Acaso seré yo? ¿Será la novela? No lo sé. Y eso me pasaba, o sea, simplemente no me salía. Me salían otras cosas, pero no lo que yo quería que me saliera como yo quería, hasta que de plano dije, no, tengo que hacerlo, y acomodé el lugar. Y me obligué a escribirla en ese periodo tan cortito, pero después trabajarla sí fue una joda. Claro. Y luego, bueno, tuve la fortuna de que encontró casa editorial pronto. Está increíble abuelo. eso, Sí, Pati. sí, sí. Oye, ¿y te gustan las historias sobrenaturales? Me encantan. Yo quería escribir una historia de fantasmas en la novela. Intenté poner ahí unos guiños, pero no sé si los lectores los irán reconociendo. Pero sí, me gusta muchísimo. Pues ya que ustedes lean ahí en casita, que vayan y busquen este libro y lo lean, si encuentran esos guiños de los que habla, nos Sí, los comentan nos por ahí. comentan. Ajá. Sí, ¿Quiénes a son los huevo. fantasmas en esa historia?
Güey, ¡Qué no emoción! mames. Oye, pues qué bueno que estás aquí Sí. porque traemos unas historias que ya nos dirás tu punto de vista y ustedes también en casa. Y la autora nos dijo, vamos a hablar acerca de estos fantasmas que pueden ver los más chiquitos, ¿no? O Sí. estas percepciones que tenemos durante la infancia. Y pues dijimos, vamos a complacerla. Vamos a Sí, complacerla. sí, sí, eso Laura me Baeza. encanta. Y de hecho, fíjate que nos mandaron varias historias así de que nos cuentan adultos y que son sus historias de niños o así, ¿no? De que alrededor de... Y una de ellas nos la mandó Alicia del Ángel y ella dice que a lo largo de su vida le han pasado cosas muy extrañas. Interesante. Ya de entrada. a ver. Oye, pero salud antes. Ah, salud, sí, claro. para entrar con todo a la sesión. Salud con de- mezcalito. Sí, sí, sí. Salud. Ok, entrando de Ajá. lleno. Para que agarres voz para la historia. Ajá, ok. Bueno, pues ella dice que cuando tenía 4 años, ella y su hermana vivían en casa de una amiga de la mamá, porque la mamá trabajaba todo el tiempo, entonces como que la había encargado pues a esta persona, ¿no? Y ella, la señora, tenía una hija. Entonces dice que pues ellos convivían bien ahí en la casa y todo. Y que un día ellos estaban jugando con barro, estaban afuera, estaban pues jugando como niñas y todo, ¿no? Y en este lugar pues el baño estaba afuera. Entonces dice que en lugar de puerta era como un plástico. Y ellas estaban jugando y de repente notan esa sensación como hay mucho silencio de la nada, ¿no? Y voltean y se dan cuenta que la gente, o sea, los adultos no estaban. Y ellas pensaron, pues seguramente, como hace tanto calor, se metieron a la casa. Y siguen jugando y de pronto, pues se escucha como el sonido del plástico del baño suena, ¿no? Y voltea, pero no hay nadie. Pero pues ella dice, o sea, seguro alguien entró y cualquier O cosa. el viento, ¿no? Ajá, Ajá. sí, de que cualquier cosa pudo haber sido. Y se da cuenta que de la nada hay un ser como muy chiquito que dice ella, es como de la estatura de un niño de 2 o 3 años. Pero que su estructura era como, era oscuro. Su piel parecía como el carbón. A la Wow. bestia, güey. Así, y lo leo porque así lo puso. Parecía como el carbón, algo negro y brillante a la luz del sol. Esto pasó a la 1 de la tarde. No mames. Y que aparte, este ser tenía los ojos negros y grandes. No parecía tener ropa, era como si tuviera más bien un leotardo de cuerpo completo, negro y brillante. Qué loco. Loquísimo. Entonces sí. dice que ella y su amiga lo estaban viendo y que este ser también las vio. Cruzaron Ay, no. miradas y que hubo un momento de silencio sin saber qué hacer y todos se quedaron quietos y ella pues, o sea, como que también dentro del miedo que les daba eso, pues, ¿no? Y de pronto se echaron a correr hacia la casa de que bien asustadizas, ¿no? Y entran a la casa súper asustadas y mamá, acaba de pasar esto, vimos esto y no sé qué, ¿no? Y pues los adultos salen a revisar qué onda y no encuentran nada. Entonces dice que después de eso, ella empezó a enfermar. Como que constantemente se empezaba a enfermar y como que no había una razón en específico pues para que eso pasara. Y que una noche ella tenía mucho dolor de estómago y quería ir al baño. Entonces como el baño estaba afuera, como que no sabía bien qué hacer. Y trató de despertar a su hermano, pero su hermana, dice ella, como, es que estaba tan dormida que no la pude despertar. Y volteé y la señora también estaba, todo el mundo estaba profundamente dormida. Pero yo quería ir al baño y traté de abrir la puerta, pero era tan pesada que no lo logré. O sea, ella era una niña. Así que de pronto se da cuenta que el señor de la casa sale y le dice, ¿quieres salir? Y ella le dice que sí, que quiere ir al baño. Y el señor le dice, yo de aquí te veo. Y que todavía el señor, bueno, abre la puerta, sale, se acuesta como en un lugarcito que ahí tenía, en lo que esperaba a que la niña fuera, ¿no? Al baño. Y que ella entra al baño, y al volver, el señor ya no estaba. Y no solo no estaba, sino que la puerta estaba cerrada. Qué miedo. Imagínate también en la noche, pues, vivir eso, ¿no? Entonces dice que ella empezó a gritar y llorar y tocaba, pero pareciera que nadie la escuchaba y pues a ella se le hizo una eternidad también eso. Unos minutos después aparece ya, pues despertó a la mamá, al papá
Y ella les dice llorando, es que me dejaron afuera, pues, o sea, tú me abriste, me dejaste afuera, me olvidaste, pues, ¿no? Y el señor, pues, apenas recién despierto de que, pues, ya estoy despertando porque estás acá afuera, pues, pero ellos estaban sorprendidos de cómo saliste. Y ella decía, pues, es que tú me abriste. No mames. Y él le dice, no, yo estaba dormida, acabas de despertar, sin... ¿Qué onda, no? Y pues fue como algo súper extraño que nadie pudo explicar porque el señor asegura que jamás se despertó y la señora pues dice, pues es que yo todo el tiempo, o sea, estuvimos ahí dormidos, pues, o sea, no tiene como que mucho sentido esto. Entonces empezaron a suceder cierto tipo de cosas que estaban medio extraños y hasta que llegó un punto donde ella también seguía enfermándose y todo y la señora le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Yo creo que son los duendes, porque atrás de la casa había un lugar con muchos árboles y por ahí se decía que pues, bueno, la creencia es que en los lugares así con mucho árbol, pues hay mucho duende y todo. Y dice, a lo mejor uno de ellos se la quiere llevar porque es una niña, entonces pues, ¿qué hacemos? Así que la mamá se la tuvo que llevar a trabajar con ella a Tampico y a partir de ese momento, todo normal. ¿Qué pedo? Wow. Bueno, es que eso sí, al menos de donde yo soy, que es la península de Yucatán, eso sí es muy común. O sea, como que desde niños nos platican historias de los duendes. Ahí se llaman aluches. Ajá. Aluches. Ajá, es un aluche o los aluches. Y viven en el campo. O sea, Okay. La península aún es campo en muchas regiones parcialmente urbanizadas. Y hace muchos años, pues, las casas tenían cuevas. La casa de mi abuelo no... O sea, tiene un patio gigantesco. Tenían patios gigantescos que ya luego se fragmentaron en predios y la gente llegó a vivir ahí, se construyeron casas, etcétera. Pero muchas de esas casas aún conservan las cuevas. Y a mí me daba mucho miedo de niña porque, digo, ya con el tiempo uno cree en otras cosas o intentas poner un poco de... creo que de raciocinio para explicarte ciertos acontecimientos, pero de niños pues te dicen, ay, es que no juegues en el patio porque van a venir por ti los aluches o te van a jalar o te van a hacer esto. Y yo recuerdo que a nosotros nos contaban la historia de unos aluches que estaban no en el predio de mi abuelo, sino en el predio de al lado, Ajá. que también tenía cueva. Y aparte, pues son estos predios que tienen árboles gigantes y en la noche te volteas y está el árbol ahí, como en las películas de Tim Burton, ajá. Y el árbol te observa y te estás observando al árbol y estás seguro de que en algún momento va a salir algo. Solamente que lo que yo recuerdo que nos decían cuando éramos pequeños eran que los aluches eran, sí, como enanos, pero que eran muy feos, o sea, no tenían el cuerpo oscuro, sino el cuerpo normal, pero arrugado. Arrugada, ajá. Y las facciones también como, pues era como ver un pequeño ¿Viejito? demonio, ajá, como un viejito, Pero chiquito, entre mezcla de duende de Harry Potter y anciano o lo que sea. Y me acuerdo que mi mamá nos decía que a uno de mis tíos se lo estaba llevando una luz. O sea, que otro niño vio que a mi tío se lo estaba llevando la luz, pero que los adultos no podían ver a la luz. Como que los niños sí lo pueden ver porque creo que es la constante de que los duendes buscan la inocencia de los niños y los adultos pues es como si padecieran nada más que se están llevando los niños. Pero para eso a los aluches hay que ponerles una ofrenda. Y es que los aluches en realidad en la creencia popular son los guardianes de la montaña o de la selva o de río, de cualquier lugar de la naturaleza que nos provee a nosotros como seres humanos de sustento. El caso es que ahí hicieron como una jicarita, molieron maíz y le pusieron aguardiente, le pusieron no sé qué, como ofrenda para que la luz comiera y estuviera satisfecho y no se llevara a los niños. Wow. O sea, pero esa es como la creencia popular en la región maya, que siento que es una creencia que va cambiando de región a región, pero al final es lo mismo, porque también en otros pueblos o en pueblos anglosajones, pues están los duendes que buscan la inocencia de los niños, pero no precisamente les das esa ofrenda, les das otro tipo de ofrenda, o se aparecen en otros lugares. Pero sí, totalmente, al menos en de la forma en la que yo crecí escuchando esto, pues son los guardianes de la naturaleza. Pues y la gente se ríe, pero pues es una creencia popular que también tendría que respetarse, porque es parte de los pueblos originarios. Por supuesto. Exacto. Oye, ¿y tú tienes así como que algún recuerdo de haber visto una luz? Ajá, o convivido con algún ser así de... No muchos, pero... No muchos, pero sí, hay algunos. Bueno, yo también viví mi infancia en Veracruz, en la zona norte de Veracruz. Okay. Y sí había como...
Ahí lo que nos decían era lo de la Llorona, Ajá. que es como más creencia del centro, del Golfo y del Bajío. Pero sí me acuerdo que mi mamá siempre nos decía eso. No sé si lo hacía por asustarnos, pero sí nos decía lo de la Llorona y no sé qué. Pero otros niños del pueblo también decían lo de la Llorona. Y, o sea, son estas creencias que están extendidas y que seguramente no se quedan en algo ajeno, porque yo estoy segura de que alguien lo vio. Exacto. Ajá, o sí, a alguien le pasó. Pero también me acuerdo que mi hermana cuando era pequeña, es mi hermana mayor, pero nos llevamos nada más un año, y ella desde muy chiquita hablaba y contaba cosas. Pues decía que cuando estaba chiquita, así como de 2 años, le jalaban el pelo y le hacían cosas y así. Y es una historia un poco del parte de la familia de mi papá como muy rara. Y yo luego me enteré porque mi mamá nos la contó. Mi papá, igual, bueno, nosotros cuando éramos pequeños vivimos en esta parte de Veracruz, y el pueblo era atravesado por una carretera que va por todo el Golfo y llega hasta la frontera. Bueno, el caso es que según mi abuela, y ya se lo contó a mi mamá nos contó a nosotros, Ajá. que mi papá tenía un amiguito de su edad. Y ya era su amiguito de la infancia, y ya, jugaban. Pero una vez el niño cruzó, creo que en bici o corriendo o algo así, lo atropellaron y falleció. Pero era un niño chiquito, o sea, era un niño así, no sé, como de 6, 7 años. Y yo supongo que mi papá quedó traumado. Entonces, pues como que no se hablaba mucho de esa muerte, pero el niño tenía un apodo. Y luego, muchos años después, mi hermana decía que la fastidiaba un niño y que le jalaba el pelo a un niño y que un niño le hacía maldad, y describió al niño y coincidía con el que era el amiguito de mi papá. No manches. Sí. Se me hizo así la piel, güey. Sí, imagínate qué miedo. Que no puede ser 40 años después o algo ¿Y tú, así. tú lo veías? ¿A ti te molestaba? A mí no. Y aparte, si a mí me hubiera molestado, yo tardé mucho tiempo en hablar. Ah, Creo que yo ok. no, o sea, tal vez yo sí hubiera así como balbuceado, pero mi hermana hablaba desde muy chiquita, entonces ella sí pudo explicar cómo era el niño y que el niño la fastidiaba y que el niño le hacía maldades y todo esto. Oye, ¿tu papá qué decía de eso, güey? Sí. Imagínate el impacto de decir era mi amigo. Y más si Pues no. yo creo que él en algún punto de su infancia lo habrá bloqueado, porque nosotros no nos enteramos por él, nos enteramos porque mi abuela le contó a mi mamá. Ajá, yo creo que en algún punto sí, o sea, él como niño quizá como que no tomaba muy, muy en serio eso, o lo hizo a un lado, pero pues lo curioso fue que mi hermana vio a un niño idéntico y como que es demasiada casualidad, ¿no? Claro, sin tener el contexto, Sí, sin sí, haber sin que le escuchado pasara la a ella. historia. Ajá. Ajá, exacto. Güey, qué triste también perder a un amigo a tan corta tan edad, corta edad, ¿no? sí. No, y aparte, eso es gacho, porque, bueno, cualquier muerte es terrible, pero cuando se trata de los niños, Sí. incluso para Día de Muertos, que está el Día de los Niños, se celebra aparte. Claro, sí. Y güey, ¿tu Las papá lo ofrendas vio son diferentes. cuando pasó el accidente? O sea, él estaba jugando no con creo, él. Ay, no qué creo. bueno. No creo que el niño falleció en otro lado. Ya. Pero Qué bueno, bueno. Sí, imagínate pero la pues es que, ajá, y siempre es súper impactante. O sea, cuando somos niños y que nos dicen, murió tu amiguito o algo así, Sí. como No, que es un no, trauma ajá. que permanece muchos años. Exacto. Oye, y fíjate que en el YouTube, breve historia que nos compartieron por allí, que justo es de una persona que es de Yucatán. Y él nos contaba, se llama Marcelo Memk. Dice que cuando él tenía 8 años, que jura que vio un duende. Una lucha. O una luche. Sí. Dice, así, a nosotros así le llamamos en Yucatán, dice aluche. Dice, yo lo recuerdo que era muy pequeñito, del tamaño como de un recién nacido, pero, dice, tenía una nariz muy ancha. Y dice, tenía ojos de frijolito, como decimos por acá. O sea, me imagino que ojos pequeñitos y negros, ¿no? Que no tenía gorro, pero que era que era pelón. Que no tenía Ajá, nada es que eso de dicen pelo. que es como un anciano, pero Ajá. así mini, o sea, como un duende, pero Arrugado. cuerpo de bebé, pero feo. O sea, Sí, como- sí. Pero Y que señorcito. traía Sí, sí, una señorcito. ropa verde como sucia. Y dice, pero además... es dice, que son como- campesinos. O Ajá. sea, sí, la creencia es que son campesinos. Dice, y como yo lo veía, es que como si en su propia piel, dice, tuviera musgo. Como que si fuera parte de su cuerpo Órale. tener musgo, que es lo que dice Lau, ¿no? Sí, Que es sí, gente, son campesinos, ¿no? Y dice que este ser lo saludó desde la rama de un árbol, que le hizo Es así. que, ajá, y les hacen así, No los llaman. O sea, los llaman. Y Sí. si Ajá. vas, ¿qué pasa? Pues te atrapa la luz. Te lleva la Ajá, luz. es que es lo que dicen. Por eso mi tío pues jugaba solito a veces y... Bueno, la creencia popular es que no dejen a los niños jugar solos porque los aluches los llaman o les avientan piedritas o una pelotita. Y la verdad es que no fruta, vuelven, sí. Y los niños
Se quedan Como con- que, sí, lo ven como otro niño. Yo creo que no dimensionan que son seres feos físicamente, sino que los atraen y así es como se pierden. Muchos niños de los pueblitos o de lugares donde no hay tanta infraestructura, cuando se pierden casi siempre se lo atribuyen en primera instancia a que, se lo llevó la luz. O por lo menos eso era hace muchos años. Claro, o algo sobrenatural, Sí. ¿no? Que normalmente estas eran las explicaciones para esos Sí. hechos inexplicables en ese tiempo, ¿no? Y fíjate que en otro de los programas contamos la historia de un amigo del periódico que justo nos platicaba que una madrugada, regresando del trabajo, que él era mesero, entra a la cochera de su casa Sí, sí. y al momento en el que apaga el auto, se quedan como que prendidas las luces de enfrente y ve cómo pasa enfrente de él un ser corriendo, que era un ser pequeño, dice, era como un Dobby de Sí, Harry Harry Potter. Potter, ajá. Dice, era un ser pequeñito, súper arrugado, dice, arrugadísimo, y tenía unos pies gigantes, dice, y tenía como una ropa verde rota, ¿no? Y que parecía que ese ser lo había visto y en el espanto se fue Sale, corriendo y que estaba como en una caja. Entonces dice él que es una de las cosas más impactantes que le tocó ver. Y sí, en donde él vivía era, creo que en Hidalgo, no recuerdo muy bien si sí era en Hidalgo, pero dice, era una colonia y alrededor había todavía monte, campo, Sí. ¿no? Y lo buscaron y todo, nunca nada. dieron con este ser, pero la imagen, él dice, y dice que era como gris, como color gris opaco, güey, así, pero Carbón. dice, recuerdo, dice que en su cuello tenía como arrugado, así. Ajá, es que ¿sabes? es lo que Esos como pliegues. sí, es como la imagen general, ¿no? Sí, sí, feo, sí. pero y explícame con feo, bueno, tiene la piel así, está chiquito, es grotesco, ajá, Sí, sí, como que sí. comparten esas características. Y también esto que decías ahorita, ¿no? Los niños no tienen estos ojos de prejuicio, ¿no? Normalmente algo que ven, lo ven nada más, ¿no? No lo juzgan o no a lo mejor sí hay cosas que te dan miedo de niño, ¿no? Pero bueno, tienen otros ojos para percibir, ¿no? Y para recibir. El caso es que me pareció muy denso, güey. Está bien, sí, No me sí, gustaría que me sucediera. Oigan, pero hay otra historia que nos mandaron, que la encontramos ahí en el YouTube, porque luego los comentarios nos dejan un montón de Es que en historias. los comentarios, sí, como que la gente se anima Sí. y Y cuenta ajá. cada cosa que dices, wow. Bien loca, Ajá. güey. Bueno, estas historias de hoy son del YouTube, pero recuerden que échenoslas, por favor, al correo morrasmalditas@gmail.com, porque luego se nos pierden y son tantos comentarios Sí. que de pronto así de, ya perdí tal historia. Pero bueno, ahora pudimos rescatar estas del YouTube. Mándenlas, por favor. Y si son sueños o terrores en corto, recuerden mandarlas en audio, por favor. Exacto. Esta historia nos la compartió Brenda y Brenda de entrada nos dice algo. Me encanta este canal, me hacen sentir que no estoy sola en esto, ya que mucho tiempo me sentí así porque son muy pocas las personas las que creen en esto. Y güey, qué chingón que te sientas en un espacio cómodo. A nosotras nos encanta escuchar sus historias, las compartimos con un chingo de cariño y güey. Sí, con mucho respeto también. Exacto, ¿no? Que es así como de que acá está, ustedes están aquí en esta sala siempre que hacemos este podcast. Y bueno, ella nos cuenta que cuando estaba chiquita, que tendría entre unos 7, 8 años, sus papás les dijeron, hey, morritos, pues ya es hora de que tenga cada quien su habitación, ¿no? Ya tú y tus hermanos ya están grandes, tus hermanos eran niños, ella niña. Entonces les dieron como sus habitaciones y la de ella específicamente dice que era una habitación que conectaba con otra a través de una puertita que estaba en medio. Y que esa puerta, si tú la abrías, veías la cama de su bisabuelita y su bisabuelita podía ver su cama. Digamos que estaban paralelas las camas, ¿no? Entonces se podían ver de una habitación a otra. Y pues ella cuando se iba a dormir, pues normalmente dejaban la puerta abierta, ¿no? Claro. Así como que, ay, pues ya estamos aquí con la bisabuelita. Y hubo un tiempo en el que la bisabuelita les contó que cuando dormía sentía de pronto que no podía respirar, que le costaba trabajo respirar o como si se estuviera ahogando, ¿no? Entonces ella decía, no sé qué me pasa, dice, pero en las noches siento eso. Pues toda la familia, no, pues bisabuelita, como dice, o sea, como ahí buscando las soluciones de qué pudiera hacer, ¿no? Ajá. Pasa el tiempo, pasan los días y una noche esta Brenda escucha que su bisabuelita se está quejando, que está como, como si se estuviera ahogando, así como, y quejándose, como cuando estás teniendo un mal sueño. Abre los ojos y voltea hacia la cama de su bisabuelita. Entonces dice, ¿cuál fue mi impresión? Cuando volteo a mi bisabuelita y con esa luz que alcanza a entrar en las habitaciones por la luna, veo que está ella en efecto acostada en su cama, pero encima de ella hay un ser pequeño, ¡Qué horror! Ay, no. color Sí. café,
con unas patas muy delgadas, pero con pies como de conejo. Y en la espalda, dice, era como si tuviera picos, como si en la espalda estaba como encorvado este ser sobre su abuelita sentada en su pecho. Entonces dice que este ser, por lo que ella alcanzaba a ver, no tenía ojos, ni tenía como facciones en la cara más que boca. Y que esto se inclina hacia su abuela y pone su boca enfrente de la boca de la abuela, y en eso la abuela se empieza a ahogar, así como, ¿no? Como si algo Lo mismo que estuviera... escuchó ella, ¿no? Sí, ¿no? Así como... Entonces ella, Brenda, empieza a tener esta sensación de la parálisis de sueño, de quiero gritar, quiero avisarle a mi abuela que hay algo encima de ella, pero no me puedo mover. Y ella dice, yo en mi mente estaba así de, abuela, despiértate, despiértate. Y no lograba, cuando de pronto este ser voltea hacia ella. No. Y la ve. No. Y ella confirma que en efecto no tiene ojos, no tiene facciones, no tiene rasgos, solo tiene boca, güey. Cuando voltea a verla, se para y ve que es una imagen tétrica, color café que alcanza a ver en la noche, brinca de la cama y se mete abajo. Y entonces su abuela despierta como si estuviera, ¿sabes? Como si estuviera apagada, la encienden a la abuela, así como ¡pum! Reacciona de pronto, voltea a ver a la nieta y ella también se sale de esta como parálisis. Y la bisabuelita le dice, vente, hija, vente, ¿no? Y entonces se levanta corriendo Brenda, se va a la cama de su abuela y la abuelita la arropa y le dice, ven, acuéstate aquí conmigo. Espantadísima también la abuela, ¿no? Y ella también de lo que acababa de percibir. Entonces dice, cuando mi bisabuelita me está abrazando, me dice, no les tengas miedo. Porque si les tienes miedo, nunca te van a dejar en paz. No. ¡Qué horror! Cuando le dice esto la bisabuelita, se arropan las dos, se abrazan fuerte en su cama y de pronto, en el ropero que está enfrente, que dice era un ropero antiguo con paredes, con puertas de espejo, se escucha un golpe así, ¡pah! Fortísimo, como si de adentro del ropero hubieran dado un trancazo. Acto seguido, se escucha que algo sale debajo de la cama y que comienza a correr hacia la sala. No. Entonces dice que las dos se abrazaron fuerte hasta que se quedaron dormidas mucho tiempo después, pero ya no hicieron más por saber qué fue, qué había sido, qué había pasado. Y dice, güey, yo esto lo tengo de herencia. Yo desde niña percibo cosas y mi abuelita también. Dice, incluso ahora de adulta, muchas veces me pasa que siento como el aire cambia de sonido, dice, como... Es que sí lo percibe mucha ¿verdad? gente, sí. Yo también sé de personas que dicen que de niños tuvieron muchísimas experiencias y que, por ejemplo, no pueden entrar a una casa porque sienten algo. Y con las casas también. O sea, Exacto. Como si las casas tuvieran eso. Ajá, dice ella, escucho cosas en el aire o como si el aire cambiara de sonido adentro de una casa. Dice, entonces dice, hay lugares a los que yo no entro por eso, porque no lo soporto, porque no lo tolero. Y que esa es una de las muchas cosas que le ha pasado. Ay, una. No, imagínate, una de tantas. No qué horror. manches. No, y aparte, qué feo que la abuelita sepa lo que le pasa y que viva con eso y que también dormir Pues es que cada también, noche es una ¿qué maldición. haces, no? Ajá. Sí, ¿cómo te curas de eso? A lo mejor Sí. puede ser una limpia, pero ¿qué tal que ya lo había intentado y que, Ajá, quizá. no sé? No, y aparte como abuelita saber que no termina con ella. Ay, Güey, sí, que lo güey, sigues que lo pasando. heredaste, ¿no? Exacto, ¿no? Qué Pero horrible. fíjate este acto de ven, te abrazo y te Sí. protejo y vamos a estar bien y no tengas miedo. O sea, la abuelita cagada de miedo debió de haber estado y aún así tuvo la fuerza de ver que su nieta que su bisnieta la estaba pasando mal, la llama a su cama y la abraza y la ropa y le dice, no tengas miedo. Eso qué empoderador es al Sí, final, ¿no? Así sí, de claro. que puede que te estés cagando, pero como abuelita o bisabuelita jamás vas a dejar Sí. a tus nietos o bisnietos abajo, güey, ¿no? Entonces me parece un gesto súper hermoso ese de la bisabuela. Y, güey, cuéntanos más historias, mándanoslas Sí. al correo para que podamos compartirlas y qué denso esto que viste. Este ser, yo de las historias que nos habían compartido nunca había Sí. escuchado una descripción similar. Aparte, qué güey. loco esta cuestión de volteó a verme. Yo Ajá, sabía que me nos veía, vimos, pero no sí. tiene Ajá. ojos. O sea, pero es esta sensación como dices lo del aire, ¿no? Sí, o sea, como sí. que pues sí, ya lo traía y ella se daba cuenta. Y aparte también, muy valiente de ella haber visto cómo se metió debajo de la cama y ella aún así ir a la No cama. mames, ay, güey, no. Sí. No, qué miedo, qué horrible. Oye, ¿a ti te ha pasado algo en tu edad adulta, que hayas estado en alguna casa y que hayas escuchado, visto algo? En casa sí me ha pasado que, principalmente en casas y no tanto en departamentos, porque yo creo que las casas como que tienen más esta sensación
pues más historia. Sí. Pero sí me ha pasado que llego a algunas casas y como que me siento fuera del lugar o es que es una sensación muy extraña, como que no quisieras estar ahí. Y sí, incluso como que me erizo o no puedo, cuando me toca dormir ahí, no puedo dormir ahí. O sea, como que sí, es una sensación muy fea. Me pasó igual hace un par de años que tenía una relación y a veces me quedaba a dormir en casa de este muchacho y sentía feo, o sea, sentía así como si alguien entrara a la habitación y él me decía que su mamá estaba muy enferma. Que su mamá estaba como en una etapa ya bastante delicada de salud. Y yo en ese momento pensaba que como que me estaba sugestionando o algo así, pero yo sí recuerdo que no estaba totalmente dormida cuando escuché como que... Bueno, no escuché, como que sentí que alguien estaba ahí y que estuvo como unos 5 segundos y luego se alejó, pero es como cuando estás semidormido, semidespierto y te das cuenta de que alguien llega, se asoma a ver si estás bien y se va. Pues esa sensación la tuve como 3 o 4 veces estando ahí y ya después la señora falleció, pero me acuerdo que siempre fue antes de que falleciera, nunca fue después. Wow. O sea, falleció y luego ya no te volvió a pasar. No me volvió a pasar, o sea, sí me volví a quedar ahí varias veces, pero nunca me volvió a pasar nada extraño, sino que siempre fue, o sea, en el tiempo que estuvimos juntos antes de que la señora muriera, fue antes de, o sea, como que eso sucedía en el pre y sí fue muy extraño. Incluso toda la casa se sentía, bueno, ese sí era un departamento, pero sí se sentía como muy pesado el ambiente y a veces nada más éramos 2 o 3 personas, pero se sentía pesado, como si hubiera habido un problema muy fuerte ahí. Como cuando entras a un lugar y alguien se peleó feo y tú así como te que das cuenta. Ay, ¿qué pasó aquí? Hay como un silencio diferente, ¿no? Ajá. Pues así me pasaba, que llegaba y sentía como muy pesado el ambiente y tenía que ver también con la energía que él tenía en ese momento y el bajón y todo. Claro. Pero sí era muy incluso incómodo. Yo trataba de dormir más rápido, pero no me podía dormir porque tenía esa sensación de que no sé. Sí, la angustia, ¿no? De algo que no te deja estar en paz. Sí, es como si sintieras que pues no solamente hay 2 o 3 en la casa. Hola. Eso está horrible, sí. No manches. Y ya de adulto, o sea, habrá sido hace unos 4 años más o menos. Oye, ¿y tu hermana ahorita se acuerda de cuando oía este niño? O sea, si le preguntas. No, o sea, sí platica de eso, pero yo creo que no tiene recuerdo, es que estaba muy chiquita. Yo creo que no tiene recuerdo de que le haya sucedido a ella. Pero tú sí te acuerdas o No, te lo contaron. Ajá, me acuerdo que me lo contaron, okay. Sí. Imagínate también para tus papás, ¿no? De, ay, mi hija está diciendo esto. Y mis sobrinos también. Yo me acuerdo que cuando, bueno, mis primos menores y algunos sobrinos también cuando estaban chiquitos, pues no los dejaban jugar solos mucho tiempo. Porque los niños son fantasiosos y entre que son fantasiosos o no son fantasiosos o sí son muy sinceros y dicen lo que ven, pues a los adultos claro que nos da miedo. Claro, sí. Cuando un niño dice, pues es que yo no estaba aquí solo, había otra persona, no sé qué. O esos niños que dicen, cuando yo me morí. Ajá. Así, tienes toda mi atención, cuéntame. Así. Fíjate que andamos casando a un compa, el tatuador, que tiene una hija, que el Billy, que esperamos que un día venga acá al podcast y que él nos lo comparta, pero él dice que, entre otras cosas, que su hija le ha platicado de su vida anterior a esta y que le da detalles muy exactos y que él ha comprobado que la información que le da a su hija es súper como certera de otras épocas. Qué miedo, ¿no? pero qué interesante, porque, o sea, saber eso sí es como muy impactante. Yo me acuerdo que también en casa de mi abuela, a mí lo que me daba muchísimo miedo era cruzar un pasillo, porque es una casa grande, pues, antigua. De esas que ya no hay. Ajá, de esas que ya no hay. Nosotros no vivimos ahí. Nosotros no vivimos en algo similar. Pero son estas casas que... Y bueno, mi familia es católica y toda la vida, bueno, se muere alguien. Acaba de morir mi abuelo. Y siempre, pues los rezos, todo esto. Y para mí, mi infancia también era así como que ver los santos. Y yo no me explicaba, ¿pero por qué tenemos que adorar a esos señores que están todos golpeados y lacerados? No tienen cabeza, ¿no? Los mártires de tiene un cuchillo en el pecho, porque... Sí, entonces de chiquito claro que te da miedo y te aterra porque pues ves eso. Yo me acuerdo que a mí me daba terror y varios de mis primos ya grandes decíamos, es que a mí también me daba mucho miedo ese pasillo, porque en la esquina del pasillo estaba la mesa de los santos, que el San Judas, la Virgen, los tíos muertos, los no sé qué, que fulanito de tal y las veladoras y toda esa... las sombras que se reflejan ahí, pues claro que da miedo. Sí, es cierto. Pero yo me acuerdo que también cuando murió mi abuela hace
ya muchos años, como más de, no sé, como 20 años, ella decía que la habían, bueno, ya estaba agonizando. Entonces que la habían ido a buscar su mamá, su prima, no sé quién, y una señora que acababa de morir y mi abuela no lo sabía. No. O sea, mi abuela consciente ya en los últimos días de su enfermedad no sabía que la vecina se había muerto. Creo que era su prima o era una pariente muy cercana y nunca le dijeron que había fallecido para no alterar su estado, pero ella dijo que la señora estaba ahí. Güey. Entonces eso pues también como que es muy impactante porque las personas que están agonizando, por supuesto que tienen otro tipo de sensibilidad. Claro. Güey. Qué interesante eso, ¿no? Yo he escuchado un montón de historias en las que justo las personas que ya están en este paso, ¿no? Hacia la esa transición. otra dimensión, hacia eso otro, ven o vienen por ellos, ¿no? Y lo cual me parece también hermoso, güey, que no estás solo, que pero en ese también es muy último misterioso. momento... Una cosa muy sí. personal es que mi abuelita, la única que tengo viva ahora, pues es una mujer súper fuerte, ¿no? Tiene más de 90 y tantos años y tuvo, si no me equivoco, 16, 17, 18 hijos. Entonces pasó mucha vida con niños rodeada y todo, ¿no? Y ahora pues vive y pues de repente tienes momentos en los que está cuerda y te cuenta cosas. O sea, lo que sucede es que te cuenta cosas del pasado, ¿no? Sí. Como que, ¿dónde está tu papá? ¿Y tú quién eres? Y te pregunta, ¿no? Y mi mamá y sus hermanas pues se encargan de cuidarla y me dice que... Pues que luego hay veces que está muy inquieta y en la noche se despierta y que quiere salir o que quiere ir a tal lugar porque la niña le dice que tiene que ir. La niña. La niña. Y la niña es algo que ha estado ahí un montón de años. O sea, yo recuerdo cuando todavía no estaba tan así como ahora está, pues siempre hablaba de una niña y la niña me dice, ¿dónde está la niña? Es que me dijo, hace unos meses me dijo mi mamá que estaba dormida y se despierta porque escucha un ruido muy fuerte. Y estaba mi nana, o sea, es una señora súper chiquita, delgadita, y agarrando como los barrotes de una ventana que están por adentro y como que quiere salir y dice, es que la niña se fue por allá, se fue por allá. Y yo le pregunté a mi mamá, pero ella, o sea, pues obviamente tuvo muchos hijos, ¿no perdió algún hijo o algo? Tuvo varios O tal vez abortos y piensa todo. que un tío es la niña, una tía. Ajá, pero no, eso, o sea, al final siempre la ve de noche, le quita el sueño, o sea, la levanta y como que la niña, ella quiere seguir a la niña porque la niña le pide que vayan a algún lugar, pues. Wow. Y eso, o sea, yo cuando me cuenta mi mamá, yo, ay mamá, si a mí o sea, si yo la estoy cuidando y me pasa eso de noche, me cago de miedo, ¿sabes? No mames. Qué horror. Pero ahí anda la señora muy vivita y coleando. Qué Oye, chido. Ay, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, güey, muy... Aparte, pues bueno, las mujeres en mi familia son como que de larga tirada y vamos a chingarle, ¿no? A huevo. A huevo. Oye, y también quiero contarles una historia que, a ver si digo bien el nombre, que nos puso también ahí en el YouTube Tlamakasochi Reyes. Perdón si digo mal tu nombre, soy muy mala pronunciando. Bueno, ella dice que en casa de su tía, en el jardín, en las noches, se aparecían niños desnudos que bailaban. Wow, eso está como más aquí, más fuerte. Y aparte se agarraban de las manos y ellos ¡Hala! bailaban desnudos así en el jardín y que era como un Como si hicieran un ritual. Ándale. Y que pues, pero pues también que eran niños chiquitos, o sea, como que hay varias cositas que va diciendo que dices tú, qué interesante ver eso, ¿no? Y que dice que cuando la tía ponía el nacimiento, que los niños estos aparecían y se ponían a jugar con los muñecos de barro. Ay, no. Le ponían como que básicamente ellos decían, nos pusieron juguetes, vamos a jugar. Y Tal vez pensaban que era una ofrenda, ¿no? Porque para ellos. A lo puede mejor, ser, sí, ajá. los duendes piensan eso siempre. Sí. Bueno, yo así de inexperta. No, Yo sé pero todo o de sea, como duendes. que lo común es que los duendes pues tomen algo como si fuera una ofrenda, como Exacto. si uno estuviera pensando en ellos. Oh, Qué loco, güey. Y dice que su cuñado... dice que su cuñado se lo llevaron a jugar. Dice que los niños, los muñecos estos, se lo llevaron a jugar y que una noche le rompieron la nariz y llegó llorando, corriendo con la nariz sangrada y diciendo, los niños me pegaron. Y dice ella que ella nunca ha visto duendes, pero que sí le han pasado cosas sobrenaturales. Eso lo puse en un comentario en YouTube. Que nos cuente qué Que nos cosas cuente, pasaron. sí. Sí. Por favor, cuéntanos, mándanos al correo. Acuérdate que
morrasmalditas@gmail.com. ¿Cómo la Qué ves? loco. Pero la imagen de los niños bailando Ajá, es desnudos. que sí, eso es como más impactante, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué también? Por ejemplo, esto que dices del nacimiento, yo recuerdo mucho que cuando estaba chavita y que vivía allá en Oaxaca, alguien en algún momento contó, así tengo la historia súper vaga, pero ahorita que dijiste eso Ajá. me saltó, que alguien había puesto un nacimiento en la Navidad y que tenían a la figura del niño Dios en el nacimiento, ¿no? Y que un día la persona de la casa entra a la casa y voltea, porque hay casas en las que ponen nacimientos súper grandes en el Sí. patio, ya Sí, saben, sí, ¿no? sí. Que se vuelan acá de que Ajá. pinche La abuela de comunidad Roberto de ¿Cuál la es el nacimiento más espectacular Exacto. y más Juega su parecido? río, Ajá. su Sí. cascada, güey, ¿no? Así, un gato le ponen, ¿no? Mi Así. abuela le ponía hasta cisnes. Y No. le decíamos, a ver, abuela, pero ¿por qué un cisnes? Y ahí no había cisnes. No, mientras más mejor. Un Exacto. gato. Un gato de Gato. cerámica. en el Sí. pesebre, ¿no? El gatito. Mirando. Qué bueno que me pusieron esta camita. No, pero el caso es que cuando entra esta persona a su casa ya de noche, que venía de trabajar, abre y ve su nacimiento en el patio y ve cómo el niño Dios está saltando entre Ay, el güey. nacimiento, como ¿Solo? Ay, bailando, no. güey. Ajá. Ajá, como que si lo hubiera cachado, güey. Y que este ser estaba así como brincando en el patio, güey. Como Entonces, si alguien lo tuviera como una como un marioneta. títere, ajá. Pero güey. ella no veía quién era eso. Nada, ajá, como era como si esta Solo veía el figura ser, tuviera ajá. vida propia, Sí, ¿no? mira. La bestia, güey. Y ya no me acuerdo Imagínate cómo que acaba la sales al historia. baño y ves eso. No. Ah, con me permiso. da el infarto. Y el duende de que mira tu colonización, lo que le estoy haciendo. Güey, y los duendes, nomás estamos bailando, No, todo tranqui, tranquilo, todo aquí estamos en un tranqui, ajá. cotorreo, Pero tranqui. que no me acuerdo cómo acaba esa historia. O sea, hasta allí se me borra el recuerdo, Ok. güey. Así, oh, la bestia. Yeah. Pero qué denso. Pues ¿no? por eso lo borraste, ¿no? Sí, no, ya no. ¿Ustedes tienen historias similares? Güey? Sí, Díganme no, que sí, alguien... no. Ojalá que no les haya pasado. Yo creo que debe ser bien traumático ver eso, güey. No, Sí. o también las cosas que pasan el día en el que adoran a los niños para Día de Muertos. Que me parece que es el Cuéntame. 31, ¿no? Cuenta. ¿El primero, 31 o el primero? No, es el primero. Creo que sí, no me acuerdo. Porque el 2 es Día de Muertos y... Creo que sí es el primero. Sí, es el primero, Y el 2 ajá. llegan los adultos. A ver, Sí. vamos a corroborarlo. Ahorita Hay que lo corroborarlo porque probablemente el primero sea el de todas las ánimas y el 2 Día de Muertos. No sé, el caso es que yo sí he escuchado mucho historias sobre los niños, sí, los niños que mueren, no sé, los niños olvidados, los niños que alguien regala, que antes pues sí los dejaban afuera de las iglesias o en los hospitales y nadie los reclamaba. Y también mueren sin el bautismo y mueren sin muchas cosas que ya la religión católica como que adopta como suya. Bueno, no adopta como si ya son suyas. Y se vuelven parte como de esta tradición de esos niños a los que nadie les rinde tributo. Y por eso se hace también lo de los niños. Dicen que es el 1 de noviembre. Ah, mira, el primero. El 2 son los adultos. Y dicen que en muchas regiones, el 28 de octubre se recuerda a todas estas personas que fallecieron en un accidente o de manera sí, trágica. Exacto, sí. Como que nadie les rindió un tributo. Ajá, sí. Güey, pero qué denso, ¿no? Qué- Densísimo. No, Bueno. qué miedo. Ya, sin comentarios. Qué triste, ajá, Qué triste, sí. güey. No deberíamos de morirnos nunca. No, y menos siendo niños. Menos Que siendo es niños. lo más terrible. Pero también dicen que, bueno, cuando los niños fallecen, por eso buscan otros niños. No precisamente los duendes, de los aluches que tienen esta forma tan extraña, que son pequeñitos, pero son muy feos y parecen ¿Usted ha muy visto una viejitos. Luchi? Sí, Escribe en los platíquenos. comentarios. Marque al 31111 o mande su Y historia. cuente su O más experiencia. historias, ajá. Ajá, exacto. exacto. Oye, y además también hay muchos duendes o muchas historias que nos han compartido de duendes que no se los quieren llevar, sino que solo juegan, que son como sus compañeros de sí. juego, ¿no? Y que se hacen maldades. Que son como y más todo. cotorritos, Ajá. así, ajá. Sí, o amigos imaginarios, ¿no? Como en el caso de tu hermana, ¿no? Que, no imaginario, pero amigos, ¿no? Que son de su Sí. misma edad, que a lo mejor son espíritus de niños, ¿no? O no Imaginarios sabemos. para los adultos, ¿no? Imaginarios para los Un amigo adultos. imaginario. Porque y ellos la sí los niña. ven. Sí, no sí, es sí. imaginario, papá. Lo estoy Exacto. viendo. Oye, No, y aparte los describen, los niños siempre Sí. describen Sí. y dicen, no, pues es mi amigo y tiene nombre, o sea, te lo cuentan tal cual y te platican Sí. qué jugaron, qué hicieron, qué les dijo el niño. Hola, güey. Oye, Yanis, aquí andamos. Así, sin nadie hace nada, fíjate. Y nadie hace Y nadie nada. hace nada. ¿Cómo la ves? Sí, Pues, ¿qué andamos asustadas? Voy a hacer así algo al asustando. respecto, amiga. Voy a hacer algo al respecto. Yanis, Porque no con- podemos seguir este programa sin el... Sin hacer algo. Sin hacer algo. No, sin... Y aparte también para pasar a nuestra... Perdón. No, bueno. Te vas a decir Ya curada se de hizo espanto. algo. Te Sí. estoy curando de Me estás espanto, te estoy ensalmando. curando de espanto, Me estás güey. ensalmando. Perdón.
Ah, bueno, ¿y qué opinan de las ensalmadas también? No sé qué es la ¿Qué es ensalmada. La ensalmada La ensalada. es ensalmada. Cuando te ensalman, A ver, No. explíquenos. A ver. pues es cuando te hacen la limpia. Bueno, Ah. de ahí de donde yo vengo. Así le dicen. Ahí le Ah. decimos el ensalme, la ensalmada. Te ensalmé. Sí, Ok. que te Sí. pasan la ruda y, Sí. y toda Perdón, la hierba y el perdón. huevo. Sí, ahí le decimos la ensalmada. ¿A ti te han Ay, hecho ensalme. así una limpia con...? Sí, muchísimas. Cuéntanos, ¿de qué así, tus limpias, cómo las recuerdas y de qué te limpiaban? ¿De qué te ensalmaban? Bueno, me hicieron Ensalmaban. muchas así como por cumplir o por una fiebre o lo que sea, pero pues es lo típico que te pasan el huevo y sale Sí. ahí podrido. Si es que, ¡Qué si es que locura, tomaste algo. podrido, güey! Ajá, sale negro y No asunto manches. inexplicable. ¿Por qué es tan negro y podrido ese huevo? Asunto- Pues porque traía algo la niña. ¿Y Pero el también, huevo? ajá, o sea, la creencia popular también es que a los bebecitos, pues cuando, sobre todo cuando llega un pariente borracho y los está chuleando, y ahí le dicen que le calienta la cabeza al niño. Entonces el niño empieza a tener como calentura y varias cosas. Y que se le va a quitar si el borracho regresa y le da un beso en la frente. Pero eso nunca sucede. Entonces el niño se queda con su... No sé. Guau, Mejor se queda con su borrachos, fiebre. aléjense de los niños, por favor. Sí, o que Mejor el que niño le- trae que lo como... ensalmen. O no, que el pariente, o no precisamente borracho, pero que algún pariente trae como una mala vibra, pero muy cabrona y así Ah, ok. fea, y se la pasa a un niño, pues un niño es como un papel en blanco, Sí. y el niño empieza a padecer eso, y ahí es donde lo ensalman. O como O sea, cuando dicen, tócalo para que no le hagas mal. Exacto, Ah, sí. ajá, la ruda, Oye, la ¿y albahaca y todo. ¿tú recuerdas de niña que te hayan hecho una limpia o con el huevito y que te haya salido negro? Sí, sí me acuerdo. Negro no, pero ¿Qué es lo se más ve como... extraño? Es que si tú abres un huevo para hacer un omelette, pues sale el huevo normal, esperando que salga normal. Ajá. Pero sí sale como... Es que tampoco sale cocido, se le ven así como pintitas. O sea, sale feo, se ve feo. Como telaraña. Ajá, y se hace telarañoso. Burbujitas. Sí, o sea, Que no dicen es que un cuando- huevo que te comerías, lo ves No, y ni te en das pedo. cuenta de que... Manden sus está historias rancio. con huevos, Sí. con limpias de Ajá. huevos. A mí, yo me acuerdo que Sí. cuando nos limpiaban, así de que salía a veces burbujitas y nos decían que cuando salían burbujitas era que teníamos aire. Entonces Sí. el huevo lo echaban en un vaso de veladora, ¿no? Ajá. Para leerlo. Qué Ah. chido, ¿no? La lectura, güey, de qué es lo que tenías. Y Pero ya es una que vez... todo eso es súper ancestral. Sí, todas nuestras mamás, a mí lo decíamos en el programa pasado, pero justo todas nuestras mamás tenían o muchas de nuestras mamás tenían esta capacidad, no era algo lejano, tu propia mamá te curaba de espanto, te limpiaba, ¿no? Y ya cuando nos leían el huevito de, si tienes esto, lo íbamos a tirar a la calle, así, ¿no? Y la lo más calle de, lejos. ¡oh! Yo, ¿cuál fue el mal que yo he hecho, no? La banqueta. así. Soy un niño, perdónenme. Sí. Pero sí, güey. Oye, ¿y recuerdas que te haya dado un susto así cabrón en tu infancia, así de que me espanté, mamá? Yo me acuerdo que, bueno, creo que no sé si estaba sugestionada, probablemente, pero hubo un día en el que nada más dormíamos en el cuarto mi hermana y yo. Ajá. Vivíamos en una casa en Veracruz. Y en el patio teníamos un árbol, no me acuerdo de qué, pero un árbol así súper frondoso, de esos que dan miedo y lo ves en la noche y dices, Ajá, no, qué horror, no quiero. Ahí seguramente baila el demonio y The Witch o algo similar. Y recuerdo cuando anoche soñé con el diablo. O sea, pero yo vi al diablo así flotando sobre mi cama y era la descripción. Bueno, yo también de niña fui muchísimo a la iglesia. Ahora no, pero de niña, pues ahí nos depositaban porque era lo que había. Y yo hice mi comunión a los 7 años. O sea, Órale. sí, o sea, sí estaba muy, muy metida en la iglesia católica. Entonces, de niño, pues también como que te cuentan todas estas historias. Sí. Horribles de la tradición católica y dices, no, qué miedo. Y creces con ese trauma y yo creo que muchos años crecí con ese trauma de todo lo que nos cuentan en la iglesia. Sí, de todo este miedo, ¿no? El caso es que yo recuerdo que las monjas nos describían al diablo así con la pata de cabra, que agarra su cola y le hace así, que tiene los cuernos, que es rojo. Y eso sí lo recuerdo claramente, yo tenía como 6 años. Y en la noche me sentía muy intranquila y hasta la fecha como que no duermo muy bien, me cuesta muchísimo trabajo dormir y a veces me quedo despierta en la madrugada o cuando mi cuerpo siente que hoy es una buena noche, voy a dormir mis 8 horas, me voy inmediatamente a dormir para aprovechar. Pero no tengo un buen sueño. Y Ok. recuerdo que de niña probablemente ya tenía estos pequeños trastornos de sueño. El caso es que estaba durmiendo y algo me despertó, o sea, como que me empecé a sentir intranquila. Y era una casa súper, tenía muy mala vibra. Bueno, y aparte, ahorita les cuento otra historia de esa casa.
Y había muy mala vibra y yo me desperté y me acuerdo que vi el patio y vi así, vi a mi hermana que estaba durmiendo junto a mí. La puerta no me acuerdo si estaba abierta o cerrada, pero yo sabía que mis papás estaban durmiendo en el cuarto enfrente. Y me volví a dormir y otra vez me desperté muy intranquila y cuando abrí los ojos veía a ese ser espantoso flotando en mi cama. Pero sí me acuerdo que yo lo vi como a mí me lo habían descrito y ahí empezó como más mi trauma de las cosas que escuchaba en la iglesia. Pero mi trauma de que vi era un diablo y era rojo y tenía sus patitas de cabra y... Pero es que más que diablo de caricatura, así el diablo feo, pues era un hombre. Tiene una cara de hombre con, o sea, rasgos muy grotescos y con la piel roja. Yo no lo recuerdo así rojo brillante, sino un hombre que nada más tenía la piel muy como muy quemada, muy roja, como del sol, no sé, pero yo recuerdo que sí era un rojo. Miedo. Me dio muchísimo miedo y nada más hice así. Y empecé a mover a mi hermana y estaba parado como flotando en mi cama. Viéndote. Ajá, pero o sea, yo sabía que era un diablo, pero era un hombre. En realidad lo que yo vi fue un hombre. Fue así como que la imagen de la personificación de la maldad, en un tipo grotesco. Y estaba ahí flotando y así de, ay, no, qué horror. Y desperté a mi hermana y ya como que luego... pero ya no quiero ir a la iglesia, mamá, ya no. No, y seguimos yendo a la iglesia. Pero es que ese cuarto sí estaba maldito porque daba al patio y el patio era muy... O sea, bueno, yo creo que ahora lo valoraría porque pues un patio con árboles y todo así, en el día muy bonito, pero en la noche era una cosa espantosa. Y yo me acuerdo que también durante esos años mis papás, o sea, se separaron y todo y había muchos problemas en casa, pero en alguno de esas idas y venidas de tantos problemas, alguien dijo que era el tercer matrimonio que llegaba a vivir ahí y que se deshacía a la mala y en una situación muy, muy gacha y que había habido 2 matrimonios antes que también se deshicieron feo. ¿Qué pedo? O sea, es como si estas casas también tuvieran eso, como un ambiente. ¿Viste La Maldición de Hill House? Ajá, como Amityville también, que a mí Amityville me encanta porque digo, es que puede pasar. Pero es gacho y también es gacho cuando hay niños y los niños ven cosas. Claro, claro, que eso es más así, más feo. Güey, qué denso. Oye, ¿alguna otra historia antes de pasar a nuestra siguiente sección que nos quieras compartir? Ahorita me voy a acordar de alguna, si quieren pasemos a la sección. Sí. En lo que me voy acordando de alguna otra historia escabrosa. Qué densa, morrita, sí, imagínate qué miedo. Pues en el terror en corto tenemos una historia que nos comparte Rosa Edith Urban. Quiero que escuchen porque este relato... Yo anoche estaba haciendo los guiones de este programa, güey, haciendo changuitos. Eran las 2:40, güey. Y yo así de, quiero acabar antes de las 3. Quiero acabar antes de las 3, ¿no? Y yo así como, y el lente así que ya casi. Que no cabe. Ya merito. Sí, ya Amityville. Como en el meme de cuando se te cae algo y lo levantas antes de 5 segundos y el diablo. Justo así, güey. Pero acabé 2:45. Sin que lo chupara el diablo. 45, exacto. O sí. No me chupó el diablo. O sí. Y yo, qué triste, güey. Bueno. Diablo venía. Hola. Pues bueno, vamos a escuchar este relato y ahorita nos dicen qué piensan. Ok. Y quiero contar un terror en corto que esto le pasó a mi hermana, pero toda la familia fue testigo porque los sucesos pasaron pues en mi casa. Mi hermana dormía antes en un cuarto de mi casa que está enfrente de la calle, ¿no? Esto luego va a tener relevancia. Vivimos en una casa de 2 pisos y su cuarto está en un segundo piso. Entonces, hubo un tiempo en el que yo veía que ella no dormía y que mi sobrina tampoco. Y en ese momento, honestamente, no sabía por qué, pero ya después iba a tener como mucho sentido todo. Pasaban cosas horribles. A mi hermana muchas veces le llegaron a encerrar a mi sobrina y ella no podía abrir la puerta como para agarrar a mi sobrina. Se llama Sophie. A Sophie no podía como que abrir la puerta y se quedaba encerrada la niña. La encerraban, pero dice que sentía como alguien jalaba la puerta para que ella no pudiera pasar por la niña. Entonces, dice que una ocasión tuvo un sueño que ella lo dice como sueño, pero dice que no sabe si fue algo muy real, o sea, fue un sueño muy real o de verdad le pasó. Ella dice que estaba dormida y como que sueña que Sophie está
como en la orilla de la cama, como en los pies de su cama, así de que como que ahí entonces se le hace raro y se despierta. Y entonces ve a Sophie igual a los pies de la cama, pero estaba despierta. Y le dice, mira mamá, la señora en la ventana. No. Entonces voltea y dice mi hermana que ve una señora con pelo súper, súper feo, esponjado. Decía que como con un color grisáceo toda, como si verdaderamente ella no fuera parte de este mundo físico, ¿verdad? Y entonces como que voltea y dice que ya no se acuerda de más, que no se acuerda si fue un sueño verdaderamente o pasó. Y y bueno, había ocasiones en las que pues mi sobrina se despertaba en la madrugada y gritaba, no me arrulles, no me arrulles. Y mi hermana, todo el cuerpo de la parte derecha estaba como con moretones, rasguños, sarpullido, estaba horrible y despertaba con un dolor tremendo. Entonces, como que ya fue demasiado y mi hermana decidió ir con Carmen, que es pues una amiga de la familia, pero es casi que nuestra tía. Ella empezó a hacer limpias y como que todo, hizo como que una serie de limpias, como que para decirle qué onda. Entonces le dicen, hay una mujer que en vida cuidó niños y entonces vio a Sophie, se enamoró de ella y quiere quedarse, quiere cuidarla. Y mi hermana dice, pues no, o sea, no, es mi hija, obviamente no. Y como que se la quitaron de encima y ya pudo dormir mi sobrina porque mi sobrina tenía 2 años. Entonces no dormía y así. Tiempo después, mi tía vive al lado de nosotros, dice, es que en la noche yo escuchaba cómo tú arrullabas a la niña, cómo tú le cantabas. Y yo decía, ¿por qué le canté en las noches? Se despertará, quién sabe. Y sí, o sea, como que todos escuchaban, mi familia vecina escuchaba que arrullaban a la niña, que le cantaban, pero que Sophie decía que no creía. Y ya mucho tiempo después, hasta ahorita, mi sobrina tiene casi 10 años, a mi papá le dijeron, una ocasión, un vecino le dijo, oye, yo no sabía que tu suegra ya vivía contigo. Y mi papá así, caray, mi abuelita no vive con nosotros. Y entonces el vecino le dice, sí, porque muchas veces he pasado por tu casa y he visto que una señora tal le describe a la misma señora que tuvo esto, como que todas estas vivencias mi hermana con esa señora. Yo veo que esa señora sale con una vela de tu casa, atraviesa todo tu patio y entra por la cocina de tu hermano, que la cocina de mi tío está como al otro lado de la casa. Atraviesa un patio muy grande. Y pues se nos hizo muy extraño porque de nosotros ya se había ido la señora. Y al parecer no, y sigue por aquí. ¿Cómo ven? Ay, no, qué mames. miedo. Ya ni debiste haber Vi a tu dicho. suegra. No tengo suegra. No. Oye, no. pero también debiste haber, así como de haber dicho, para la gente que nos da mucho miedo, las historias que tienen que ver con niños, güey. Es como de, no ma. O sea, yo me O imagino. con adultos obsesionados con niños también, Ajá, que no, regresan. y ese o sea, imagínate de repente escuchar. Y que no haya nadie. Qué miedo, güey. Güey, me pareció súper impactante todo. Lo es, O sea, todo. desde el tema Sí. de la encerraban en el cuarto, no me arrulles. No, y que se obsesionó con la niña. Sí. Ajá. ¿Qué habrá tenido esa niña? O más bien, ¿cómo va a crecer esa niña, sabes? O sea, a lo mejor también hay, pues, este poder, ¿no? De atraer ese tipo de... Sí, lo que nos habían contado en algún momento, ¿no? Que hay como energías muy luminosas que atraen algo de esas otras dimensiones, ¿no? Ajá. Entonces justo... Puede ser el caso de la bisabuelita y la nieta. Sí, exacto. Qué intenso, güey. Pero no, es una gran historia. Te la mamaste, güey. No Bueno, no te la mames, mamaste. Qué sí, fuerte güey. lo que Qué les tocó miedo, vivir, güey. sí. Qué miedo también. Pero ¿cómo le haces con eso? O sea, ¿cómo... ¿Qué haces, Si no? ya está ese espíritu y ese ente o lo que sea que esté habitando ahí, ¿cómo te deshaces de él? Claro. Ajá, no, y aparte a lo mejor era su lugar, ¿no? ¿Cómo no, o sea, sí, Es justo que también sí. uno llega a poblar un lugar que no Sí, nos corresponde. sí, exacto. Hay Pero también cosas que cuál están lugar ahí te para corresponde, siempre, sí. ¿no? O sea, es muy complejo, Y lo que pienso es que, por ejemplo, o sea, ya después de todas estas limpias, este ser dijo, ok, ya no cruzo esta barrera, pero no me voy, güey.
acá Pero sigo, esa niña... ¿no? Ah. Ajá, ¿no? Como que yo O sigo tal acá. vez esos seres como que no conciben el tiempo y el espacio. O sea, el espacio Ajá. sí, porque, bueno, me quedo aquí y este es mi lugar y sigue siendo mi casa. Exacto. Pero no el tiempo, que ya no les corresponde ese niño o ese adulto, o no les corresponde nada con lo que se obsesionan. Como Y en ahí Sexto siguen. Sentido. Ajá, o en A Ghost Story, o sea, la historia continúa y continúa y es un bucle. Y el fantasma está ahí y ya no sabe ni quién es, ni quién viene, ni nada. Y qué miedo. Güey, yo no he terminado de ver esa película. Es La de mis empecé a ver. favoritas, yo la amo con todo mi corazón. Me la voy a tatuar porque está hermosa. Cuéntanos un poquito para la banda de qué va la historia. Porque además, bueno, Sí, pausa. Laura ok, Baeza pausa comercial. Tiene un podcast que se llama Sí. Juego de Pomos, que pueden complementar después de ver Morras Malditas. Ahí Vayan a estamos en Juego de YouTube y en Pomos. todas las redes. Cuéntanos. Juego de Bueno. Pomos. ¿De qué Bueno, se trata? Juego de Y luego Pomos la es película. un programa en el que hacemos videoreseñas sobre películas y series y a veces libros. Ya a mí me invitaron el año pasado, pero el programa ya lleva como 6 años o más de 6 años y somos puras creadoras, escritoras, ilustradoras, hay chicas que hacen cine, que hacen crítica, hay de todo. Y nos encanta estar ahí. Y la dinámica es que hacemos las videoreseñas y estamos pisteando. Lo cual está todo Me dado. interesa. Pavo. Sí. Me interesa. ¿Podemos me ir gusta. un día? Sí, por Invítanos. supuesto, estaría muy padre. Sí, nos encantaría. Huevo. Y luego la película. Bueno, y en Juego de Pomos reseñamos esta película que es A Ghost Story, que ya lleva como 4 años. Esa película. Y la pueden encontrar en plataformas y en todas partes y en la... ¿Así? ¿En cuál está? Yo vi que estuvo en Netflix y luego Estuvo ya en no. Netflix, estuvo en Prime, en la página de su mayor confianza, en su página Usted apócrifa búsquela. de mayor confianza. Ahí De que está. De que está. Y esa película está bien padre porque aborda historias de fantasmas, obviamente, pero no los fantasmas convencionales. Y sí, porque la imagen del fantasma es un güey con una sábana. Sí. Y eso está bien chido porque creo que muchos crecimos con la imagen de que es la sábana y con los ojitos y así. Gasparín, o ya yéndonos del otro lado, que es como el muerto todo feo y horripilante que te trauma de niño. Pero Ghost Story es como es que es muy mamón, pero es como un poema visual y así. Pero no, es la transición en el tiempo de un fantasma que se queda suspendido. Es un hombre que, y no es spoiler porque eso sucede en los primeros minutos, que muere de forma trágica y su cuerpo no trasciende. O sea, su alma no trasciende porque él no deja que su alma trascienda. Entonces es gacho porque justo es lo que sucede muchas veces, que este ente se queda vagando y pasa el tiempo y ya no sabe ni quién es y sigue acosando familias que llegan a la casa porque está totalmente prendado de esa casa. Es mía. Claro. Así Como Sí, la maldición sí, de es mi Blima, casa, ¿no? ajá. ¿No? Que Y me quedo aquí y los voy a correr y ya me resigné a que se van a quedar aquí. Bueno, pues vienen otros habitantes y voy a estar aquí. Y es bien triste porque yo siento que también eso sucede mucho. güey, esta repetición de como que te quedas atorado, ¿no? Así Ajá. pum, dando vueltas Por toda y la que eternidad. olvidas, Qué que miedo. olvidas, Y olvidas porque estás ahí. Güey. Imagínate por toda la eternidad así Sí, con puedo ir a tu terapia, ni sabanita. siquiera. Ajá, y Sí. viendo cómo pasa la gente. Y por supuesto, esta historia me recordó mucho eso. O sea, si es un ente de esta señora que cuidaba niños, pues no sabemos tampoco qué tipo de señora fue. A lo mejor nunca pudo tener hijos y se quedó como obsesionada con cuidar a los hijos ajenos. Y ya cuando trascendió, pues Sigue queriéndolo hacer. Ajá. lo quería hacer, pero ya no comprendía, porque creo que también es lo que pasa mucho, que pues ya no comprendes porque pues estás en otro plano, obviamente, y sientes que es lo mismo y ahí permanecen. Exacto. Güey. Qué triste, ¿no? Sí. Oye. Qué triste llegar a fantasma y hacer eso. Pues, No lo haga, compa. Ajá, no lo haga, compa. Absténgase. busca la manera de no hacer eso. Absténgase de espantar niños. Exacto. O espántelos, pero bien. Exacto. Gobiérnese. Oye, pues pasando a nuestra siguiente sección, sueño macabro. ¿Tienes un sueño macabro? Sí, tengo sueños macabros con mucha frecuencia, porque les digo que igual ¿tienes ahora de problemas adulta sueño? me pasa que se me va el sueño y tardo muchas horas en conciliarlo y en dormir con calidad. Oh. Entonces, sí, tengo el sueño macabro. El sueño más impactante que recuerdo es el del diablo, que no era de diablo, sino que era una persona fea, que yo asumía que era como ¿Pero estás segura la que era un maldad. sueño? Ay, no sé, sería peor si no fuera un sueño. Como que me daría más miedo de que lo tengo aquí y siempre me ha perseguido, algo así. Qué miedo. Sí, Claro. Pero si yo lo recuerdo así como
no sé, como si fuera la síntesis de la maldad, porque yo sabía que era algo malo. No nada más por lo que me decían en la iglesia, sino porque yo sabía que lo que estaba viendo me estaba provocando un malestar porque era horrible. Y también constantemente sueño como si me faltara el aire mientras estoy tratando de salir del sueño. Como si estuviera... Como si yo estuviera atrapada en el sueño y en mi intento por salir del sueño me ahogara. ¿Y no sientes que hay alguien encima de ti? Ajá, the nightmare. ¿Color café? En el pecho no, o sea, como que podría ser, pero en el pecho no, sino como si fuera una atmósfera en la que me estoy ahogando. El chicloso sobrenatural. Así le decimos aquí. Sí, chicloso sobrenatural, yo creo que sí. Sí. Güey. Oye, Sí, pues sí. esta historia, este sueño macabro nos los manda Cintia Padrón. Y esta historia que nos narra, porque nos manda en audio, es miedo. de una parálisis de sueño que ella tuvo. Así que... Qué chido, los audios. Me encantan los audios. Aparte lo cuentan así como que, y entonces... Sí, pues eso es lo que está increíble, vivieron. sí. Entonces, Mándenos con sus mucho audios, mándenos sus audios. Mándenos sus audios, por favor. Ahí les va. ¿Están listas? Sí. Hola, morras malditas. Un gusto saludarlas. Estos días ya he estado reproduciendo casi la mitad de sus episodios. Soy fan, me encanta. Me encantan las historias de terror. Disfruto mucho las historias que ustedes nos comparten, que comparte la gente, que comparten sus invitados. Y por eso me animé a compartirles algunas de mis experiencias. A huevo. Y bueno, a propósito de que fue fin de año, desde, ¿qué será? Hace aproximadamente unos 10 años a la fecha, pues eventualmente pues tengo parálisis del sueño. Me han sido muy distintas. A veces es sí un ratito esta sensación de no poder moverse, pero no he sentido tanta ansiedad, tanto miedo. Pero otras experiencias han estado un poquito fuertes. Mi yo racional me dice, hey, ¿estás soñando? Pero siempre que me río, porque cuando se los cuento a amigos o a algunas personas que también creen en lo paranormal, me dicen, oye, no estaba soñando. O no es como tal la parálisis del sueño, pues como explicada científicamente por la serie de elementos que a veces hay raros, ¿no? Y bueno, les contaba a propósito de fin de año, hace como unos 5 años, fui con mi mamá pues a pasar el fin de año con toda la familia. Toda mi familia es de una ciudad en Guanajuato que se llama Valle de Santiago. Nos quedamos en casa de una tía y pues bueno, como muchos familiares se iban a quedar ahí, pues me tocó compartir la cama con mi mamá. Bueno, ya nos dormimos, ya era tarde y de pronto despierto, ¿no? Y esta sensación de no poder moverme, de, oh, maldita sea, ¿qué está pasando? Despierta, mamá. Y de pronto, pues así como, pues volteo, ¿no? Así como cuando me pasa, pues abres los ojos, veo la habitación, pues sí se perciben algunos ruidos en el ambiente. Y bueno, esta ocasión volteo, bueno, dirijo la vista hacia los pies de la cama y veo una gran silueta negra, no sé si definirla como una sombra o como una energía, un ente, no sé, no tenía forma humana, o sea, no se le veían ni brazos, ni piernas, ni cabeza. Solo se veía como un gran bulto, pilar negro, que como si estuviera parado a los pies de la cama. Y pues ya no le encontraba yo forma, entonces comencé a asustarme mucho. Y pues trataba de moverme y no podía, quería gritar, despertar a mi mamá, porque empecé a sentir mucho miedo. Y no podía hacerlo, ¿no? Entonces apreté los ojos y pues lo que a veces me ha funcionado es literal ponerme a rezar un poco. Y bueno, dije, no, Cintia, cálmate. Me llamo Cintia. Dije, no, Cintia, cálmate, estás soñando, ¿no? Ahorita vas a despertar, ahorita va a pasar. Te lo estás imaginando, estás cansada, no sé. Y mientras más trataba yo de relajarme, seguía sintiendo esta presencia, ¿no? Entreabría los ojos y pues seguía viendo que eso estaba a los pies de la cama. De pronto, apreté los ojos, los cerré muy fuerte.
seguía con la sensación de tensión, de no poder moverme, y comienzo a sentir como si una mano muy pesada, un puño, para ser como más exacta, comenzara a golpear el colchón cerca de mis pies, muy cerca de mis pies. Y eran golpes así fuertes, ¿no? Era así como pum, pum, pum. Entonces comencé a sentir pues mucha más angustia y miedo del que ya tenía. Y de pronto escucho una voz de una mujer. No es una voz que me resultara familiar, pero era una voz de una mujer como fuerte y clara que me dijo, ¡despierta! Y en ese momento abro los ojos. Estaba exactamente en la misma posición en la que, pues vaya, estaba durante la parálisis del sueño, y pues sí estaba muy agitada, estaba muy asustada. Volteo luego a ver a mi mamá, ella estaba dormida como si nada. La habitación estaba vacía, estaba en calma. Y bueno, pues vaya, sentí mucho miedo. Ya traté como de calmarme un poquito, me levanté, fui a tomar agüita, estuve viendo el celular. Honestamente ya no me pude dormir, pero bueno, eso fue una experiencia. ¿Cómo Ay, la no, ven? qué Y Escríbale aparte, a Laura. Ella seguramente estará despierta. Sí. y aparte ella dice... Pero eso del puño. Sí, Ajá. y de la voz no te despierta. Y ella dice, porque mandó un audio un poco más largo, y ella cuenta que esa voz en diferentes ocasiones a lo largo de su vida le ha dicho, despierta, haz esto, nada, o sea, como que aparece. Es que eso también es común, ¿no? Pues, como ¿qué si tan tuvieras común un es? guardián. Cuéntenos. Es que yo sí lo he escuchado, que como si tuvieras un guardián que a lo ¿Qué largo de tu vida te va diciendo cosas. Pues es lo que dice ella, pues a lo mejor es alguien que ella comente, ¿no? Yo he estado platicando con amigos y les cuento que escucho esta voz, que es la misma voz, pero es una voz que yo no conozco. En diferentes momentos de tu vida. Ajá. Y pues que otras personas le dicen, güey, a lo mejor es alguien que te está cuidando, a lo mejor es un ancestro que está ahí, o alguien random que se quedó a cuidarte, o sea, en lo que tú creas, pues, ¿no? Pero pues está ahí, te está haciendo el paro, güey, hazle caso siempre, ¿no? ¿Qué tal este güey? sueño Me macabro de encanta. esa morrilla? Sí, muy tétrico, pero también me gusta que esté esta presencia de, hey, güey, sal de allí, Sí. ¿no? Como algo que te salva Es de... como si le pues, estuviera guiando Ajá, de alguna exacto. forma. Ajá, como Y si sí, le como estuviera- dices, yo sí también he escuchado muchas historias de gente o gente que te dice que tú siempre tienes un guía o alguien. O que no sienten miedo. O sea, que saben que algo exacto. está extraño, pero no sienten miedo. Ajá. Güey. Pues miren, oigan, Janice, ¿te acuerdas? Y todos ustedes allá en casa se acuerdan que en el Arte Terror pasado yo les hablé de esta mujer que se llama Mary Wollstonecraft. Una gran mujer feminista, una de las primeras feministas que escribió este gran libro que se llama Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, por ahí en 1792. Y yo les contaba pues que ella, entre varias cosas, si no han visto ese capítulo, vayan a verlo. Pero este Arte Terror es la continuación del Arte Terror del capítulo pasado. Yo les contaba que Mary se había casado con William Goodwin, que es el precursor del anarquismo. Y juntos habían tenido una hija, que después de que nace esta bebé, pues Mary muere debido Por al complicaciones. parto, complicaciones del parto y Y todo, la ¿no? época. Y la época, claro, 1700, imagínate. La época de las brujas. Ajá, Justo. tal cual. Entonces, esta continuación, este terror, les quiero hablar de esa niña que vivió. Y esa niña toma el nombre de su mamá, que se llama, pues, Mary Wollstonecraft Goodwin. Pues toma el apellido de los papás y todo, ¿no? Esta niña, pues, crece siendo la hija de esa gran escritora, filósofa, feminista, un ícono increíble. Con un padre así anárquico total, haciendo un chingo de cosas que iban en contra de un montón de cosas que ya lo verán en el episodio pasado si no lo han visto. Y bueno, pues como ella fallece, la mamá fallece, ella crece leyendo esos libros de la madre, ¿no? Y las cosas que el papá escribió. Y se rodea y se codea con los amigos del papá, que pues es un montón de gente bien intelectual, ¿no? Se rodea del mundo muy intelectual. Y pues dentro de esos, de su vida, a los 16 años se enamora de Percy Shelley. Y escapan. Wow. Ajá. Escapan.
dentro de, bueno, un poco de su vida, escapan, ella embaraza, pierde un bebé. Y en 1816 van a un lugar en Ginebra, a una casa en un lago, de un ícono que después les voy a hablar de eso, porque eso tiene mucha continuación. En ese lugar pasaron un montón de cosas bien impresionantes. Y la casa era de Lord Byron, que también es un gran personaje. Luego les voy a hablar de él. Pero poeta, bla, bla, un montón de cosas. Y en esa casa, en ese momento, este gran ícono, este Lord, pues era muy excéntrico. Ya luego más a fondo les voy a detallar, pero pues era todo muy... un lord. Sí, un lord, fiestas, orgías, todo. Europeo. Europeo. Rico machín. millonario. Exacto. Y tenía una casa en el lago, imagínate tú, pues, ¿no? Güey, yo quiero Lo una que casa pasó de- ahí. Quiero una casa nada más. Me compré una casa. Primeramente una casa. Bueno, pues en este lugar, este Lord dice, pues estábamos ahí todos y así, entonces vamos a hacer un desafío. Yo los desafío a escribir la historia de fantasmas más escalofriantes que pueda existir. Y Mary, que en ese momento ya estaba casada con Percy Shelley, pues ahora es Mary Shelley, ¿no? Y en esa casa, en ese lugar, a Mary en un sueño, o sea, tuvo una pesadilla y dice que enfrente de ella vio a un hombre muy alto, muy espeluznante, que era de tal forma, ¿no? Me suena un poco a lo que acabamos de escuchar. Sí, a lo que vemos en las noches. Y a partir de ese momento dice, es que esto que yo acabo de ver puede, como me espantó a mí, le puede espantar a quien sea. Y ella, junto con su esposo, eran muy apasionados y muy intelectuales. Entonces, estudiaban mucho el pedo de la alquimia y todo esto, ¿no? Y una de las cosas de uno de los personajes de alquimia que estudiaron a fondo fue Paracelso. Paracelso fue un médico y alquimista romano. Y fue el creador del primer homúnculo. Para los que no saben, es este hombre artificial no creado de un óvulo y un espermatozoide, sino de un poco más de, pues, ciencia, no sé, otras maneras. Se dice que Paracelso creó a este hombre de barro y otras sustancias y que lo alimentaba con su sangre. Hola. Y a la par también estudiaron mucho el trabajo que hizo Cornelius Agripa, que pues fue una persona que estaba muy relacionada a las ciencias ocultas y que era capaz, él decía que siguiendo los libros antiguos, él era capaz de revivir a los muertos. Y entonces, imagínate, volvemos a esta casa del lago con este tipo de fiestas y todo, y con este reto. Crea la historia más escalofriante que pueda haber. Y Mary Shelley, después de ese sueño, crea a lo que hoy conocemos como Frankenstein, o el Prometeo moderno de 1818. Entonces, ella lo hace, lo escribe, lo trabaja, y su esposo escribe el prólogo. Pero pues ella lo saca anónimamente porque era un tiempo donde una mujer pues estaba bien difícil. Pero ella había crecido con su mamá súper chingona haciendo un ícono, pero en ese momento estaba calladísimo el tema de la mamá, por lo que en el capítulo pasado yo les comenté. Entonces lo saca de una manera anónima y fue hasta la tercera edición en donde ya viene su nombre. Yo lo hice. Mi esposo solo escribió el prólogo y no me dio ninguna idea de nada. Pero en ese momento, en la casa de Lord Byron, ese fue el reto y yo hice este monstruo que hasta la fecha lo hemos visto en teatro, en cine. Fuimos apenas a todas una partes. puesta en escena en la Capilla Gótica hace unos meses, que era una versión en danza contemporánea de Frankenstein. Ay, qué emoción, qué Muy padre. interesante. Súper bonito. Y toda súper. esta historia también está en Netflix, en una serie una película, me parece que sí es película, que salió hace como 2 años. Ajá, ¿y cómo se llama? Shelley. Ah, Es mira. la vida de ella. Ok. Y está muy padre porque me interesa, o sea, me parece maravilloso que se concentren en ella Ajá. Sí. y no nada más en su obra, sino en ella, en lo que había detrás de la obra. Claro, claro. Y de hecho ella escribió mucha obra, muchísima. Sí, se le conoce por eso, trascendió y... Trascendió muchísimo hasta la fecha, Wow, ¿no? o sea, nos vamos a morir y va a seguir sonando Claro, Frankenstein. por supuesto. Y la onda es de que también
chéquense este pedo de que es Frankenstein, pues el primer monstruo, y lo hizo una morra con este background de papá y de mamá, que también Sí, fueron o sea, no era bien cualquier verga. morra, ¿eh? No era No era cualquier cualquiera, morra, no. güey. Y la cosa de Mary es que pues sufrió muchísimo también. O sea, tuvo cinco embarazos donde nada más uno nunca murió. A uno no lo vio morir, pues. Y a los demás sí. Y su esposo se muere porque hubo un momento donde le gustaba mucho la onda del mar, ¿no? Y se fue en un barco y ahí tuvo un accidente en cuestiones de climáticas y todo. Y uno de los amigos con los que iba lo jaló para poder sí entregarle un cuerpo a Mary. ¿Eh? Qué triste. O sea, No, fue- y aparte ella la persiguió la desgracia siempre. Siempre, y ella decía Sí. que ella estaba maldita desde que nació, porque pues había claro. nacido y había Ah, muerto su sí, mamá, sí, nunca qué la horror. Y conoció. además su Vivir mamá con también eso. con Ajá. una vida súper ¿Te acuerdas? Sí. Sí, dolorosa, ¿no? Como de mucho bloqueo todo el tiempo, ¿no? Pero, güey, qué cabrón. Pero el primer monstruo, amigos, de forever, así hasta siempre. El que sigue dando miedo al día de hoy. Exacto. sí. El primero. Y hecho por una morra. miles bien. de versiones Claro. de este ser, Y güey. de hecho, para el siguiente terror les tengo que en esa misma casa, en ese mismo momento donde Mary hizo Frankenstein, también sucedió otra cosa que se van a tener que esperar al próximo. Ese Lord era todo capítulo. un loquillo europeo, güey. Era un loquillo. De hecho, hay La varias gente cosas con que dinero, lo que hace la Güey. gente cuando tiene Sí, dinero y está exacto. ociosa. Y hay varias novelas que se Sí. hicieron basándose en el personaje de lo que era él, que él, pues es Sí. un poco de lo que les quiero hablar en el próximo alter. ¡Wow! Uy, qué interesante. Pues Oigan, y para... Qué chido, vamos a esperar. Esta es como una trilogía. es una trilogía. De Sí, hecho, es de una hecho, trilogía puedo hacer que Shelley. es que de verdad en esa casa se hicieron un montón de cosas. Yo estaba investigando esto y pues entraba y veía una cosa y yo decía, ¿cómo? ¿Hay relación de Sí, eso? se Y luego conecta. entraba y vería otro. Y de verdad. Güey, a mí me se encanta puede- esta onda en la que este Lord, güey, tiene como que este espacio creativo que genera, que detona muchas cosas, ¿no? Más Claro. allá de que sí, la fiesta, sí, lo Sí. que tú quieras, creativamente todo lo que parece salió de ahí, súper sí, interesante, todo lo que güey, salió de ¿no? allá. Sí, Como sí. era más allá que el Mucho más. desmadre Sí. que Porque, pudiera haber. porque él era poeta también, o sea, él escribía, pues en el tiempo era lo que se hacía, pues, ¿no? Pero incentivaba a los demás a hacer otras cosas. Claro. Y eso tiene mucho valor. Después les voy a hablar de él y después les voy a hablar de un montón de cosas de que de verdad La están casa, bien en la o sea, la casa. casa, güey. ¿qué pedo con esa interesante. casa? Ajá. Ojalá ni siquiera sé si en la casa siga. Vamos a buscar. Hay que ir. Ajá, vamos a Estaría Londres. bueno. Estaría bueno, no sé, programar algo ahí. Habrá vuelos ahorita. Grabar allí. Busca. No, nos vamos caminando, güey. Pues probablemente es un En bici, museo en bici. o un hotel o algo así. Imagínate Ojalá vivir sí, la un Airbnb, experiencia. Yo creo que sí. Como ahora que están, que por ejemplo en la casa, que están poniendo en Airbnb estas locaciones de claro. pronto Sí. emblemáticas, ¿no? Hay que De- buscar en esta locaciones casa donde tenebrosas, se grabó güey. tal película Sí, sí. o Mi esta pobre casa, angelito, sí, ¿no? donde no sé, Sí, también sí. historias de terror, porque también hay turismo para todo. Para sí, todo. sí, exacto. Sí. Oigan, y para cerrar el programa, hace rato estábamos hablando de estos seres sobrenaturales, de estos entes, de estas almas que se aferran a los vivos. Pero ¿qué pasa cuando los vivos se aferran a los muertos? A esos que ya no están, que ya se fueron. Pues resulta que en Recomendaciones que dan miedo les quiero invitar a que escuchen un bolero, güey, que se llama Bodas Negras. ¿De dónde es? Es un bolero que fue escrito por Carlos Borges en el siglo XIX, Órale. que cuenta la historia de un hombre que pierde a su amada. Ok. La pierde, hay muchas historias, ¿no? Detrás de, muchos dicen que fue un hecho real, ¿no? Es un poema en realidad, que cuenta la historia de un hombre que pierde a su amada, pero que no se resigna a su muerte. Entonces, él va a buscarla, pues, y a verla al panteón, ¿no? Ay, qué Hasta miedo. que llega un momento. Miren, les voy a leer un poquito nomás para que vean de qué se trata este poema, que fue hecho posteriormente un bolero y que ha estado en voz de innumerables artistas, principalmente Julio Jaramillo, Oscar Chávez, Ana Gabriel, Regina Orozco, un chingo O sea, de todo artistas mundo. tienen su versión de Sí. Bodas Negras. ¿Y cuál es tu versión favorita? La mía es la de Julio Jaramillo, güey. Ok, Ajá, ok. como que a mí me gusta mucho Ustedes la de... cuéntenos cuál les gusta más. Sí, escuchen varias versiones, están chidas, ¿no? Pero justo, pues la historia al final de cuentas es muy triste y acá les voy a leer un poco de qué va. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante a quien por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca.
Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una noche horrenda hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá, en su triste habitación sombría, de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. La horrible boca cubrió de besos, el yerto cráneo coronó de flores, ató con cinta sus desnudos huesos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. ¡Hala! Imagínate, qué miedo. ¿Qué onda con este poema, güey? Con este bolero que al final de cuentas pues es una historia súper triste, ¿no? Y de amor también. De amor, ¿no? de obsesión. De obsesión. Wow. ¿No? Y que la gente decía, es un fantasma el que anda ahí rondando el panteón. Y no, era un hombre que no podía soltar a su amada, que no podía dejarla imagínate ir. que ya se hubiera convertido en fantasma y que esté ahí. Güey. Y que también en esas dimensiones esos fantasmas no se encuentren. También, qué maldición. No, eso sería una eso ya sería así maldición. como que, Eso sería... ¿por qué? No les hagas ¿Para qué eso, nací? no les ¿Para hagas qué me eso. morí? ¿Para qué me morí? Sí, ¿para qué me morí? Me morí para esto. Güey, pero qué triste, ¿no? Sí. Y entonces este bolero forma parte de esas canciones que hemos compartido a lo largo de este podcast que nos cuentan historias tétricas, tristes, sobrenaturales. Hemos contado historias de traileros que se encuentran a mujeres a la orilla de la Pero es que así carretera. como se habla de la vida, se habla de la muerte Claro, también. güey, es algo súper presente. ¿Tú habías escuchado o has escuchado canciones que hablan de seres sobrenaturales? Ahorita no me acuerdo, pero estoy segurísima que sí. Sí, si claro, alguna sí, de resuena, seguro sí. Claro, claro. Entonces, si ustedes conocen estas La canciones... Llorona, por supuesto. La Llorona, ¿no? Siempre. La más... Que hay chorrocientas mil versiones Sí. de La Llorona, No, y la todas muy música popular hermosas. mexicana tiene canciones súper Claro. bonitas que hablan de todo, del dolor principalmente. Sí, sí, sí. O el cri-cri cuando dice, cuando es medianoche la Torre Negra. Sí, esa canción está ¡Qué bien tétrica. ¿Cómo se llama esa? Sí. Es la de la Torre Shazam. Negra, ¿no? Ajá, la Torre Negra. Ajá. Ah, ¿la Torre Sí. Negra? ¿Así se llama? Cosas malas que hicieron ayer y los enanos les dan pescozones. Órale. Para sí que está se bien, así porten como- bien. Ajá, está muy buena esa canción de Cricri. Bueno, hay un montón de canciones que nos cuentan historias sobrenaturales o que nos hablan de brujas, de seres que ya no están. Y bueno, coméntenos qué otras piezas O sobrenaturales cuáles conocen en sus ustedes. regiones también, Ajá, porque hay claro. mucha Súper música querido. popular que Sí. por No desconocimiento, llega a todos lados. ajá, o porque México es tan grande, no la conocemos en el sur, en el norte o en el Sí, centro. Y en sus sonidos, Sí. en sus, ¿no? Como la bruja de la Huasteca que compartíamos, ¿no? Que habla de estas transformaciones de las brujas. Sí, como dice Lau, cuéntenos cuáles son sus piezas favoritas, qué piezas O sobrenaturales cuáles son las de conocen. su propia tradición, porque hay muchísimo. Claro, Qué increíble. y mándenoslas. De hecho, esta nos la compartió una morra maldita que nos dijo, güey, mi papá la iba escuchando un día en la carretera, Y se acordó, ajá. y que la canción al final es como muy imponente, ¿no? La canción te está contando algo muy trágico, algo muy doloroso y algo muy tétrico también, ¿no? Entonces nos la mandó y yo la escuché y dije, wow, definitivamente es una que O la tiene que ir en trova su playlist. también, la trova también Claro. es súper dolorosa. Sí, 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 por supuesto. Así que esta es su oportunidad. Mándenos las canciones que ustedes conocen para ir aumentando esta playlist y que tengamos estas canciones que nos cuentan estas historias. Yay. Oigan, y pues no olviden también suscribirse a este Sí. canal, darle Sí. like, Compartir también todo el tiempo. Con sus amigos y enemigos. ¿Cómo estás en redes, Lau? Estoy como Laura Baeza en Twitter y Lauri Baeza en Instagram. Muy bien, para que Ahí la pueden ver sigan y todo vean lo su que hago. chamba. ajá. Sí. La Maldo. A mí me encuentran como Maldo Maldita. En Instagram y en Twitter soy como Erika Maldo. Y yo como Yanis Mérida, @Yanis Mérida. Así que, y bueno, morras malditas en Obvio. todos lados. Mande su historia a morrasmalditas@gmail.com. Mándenos sus comentarios, comparta, dele like. Agradecemos siempre sus superchats. Sí, Gracias. Super Sí, muchas gracias porque esto mantiene vivo el proyecto. Sí, Sí. la neta es que nos motiva un chingo. Muchas gracias por venir. Lau. Ay, gracias a sí. ustedes por invitarme y por dejarme platicar de estas cosas Ey, extrañas de la siempre, infancia siempre, mía súper y ajena. Qué denso.
denso, ¿no? Sí, Qué denso, ¿no? pero qué chingón, como siempre. Gracias por venir a esta casa. Saben que también es suya, que este espacio también es de ustedes. Nos vemos la próxima semana, pero mientras cerramos el círculo, vayan con su dios, diosa, dioses, santos, energías de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós.